Mi charla, que voy a intentar que sea breve y concisa, desarrollará estos 4 aspectos. Primero de todo, me gustaría hacer lo que he llamado una declaración de intenciones respecto a cuál es la perspectiva desde la que vamos a enfocar las estrategias de afrontamiento, ¿vale? Una perspectiva que no se basa en la enfermedad, sino en los recursos que tenemos todas las personas para hacer frente a las consecuencias de esta enfermedad. Por lo tanto, vamos a centrarnos más en los factores de protección que en los factores de riesgo. Para poder defender esta perspectiva, irá bien que definamos brevemente algunos conceptos. Después veremos qué relación hay entre la enfermedad del lupus y el estrés, y a continuación la parte central de la exposición, que es qué recomendaciones podríamos aportar desde la psicología para facilitar que las consecuencias de esta enfermedad sean lo mínimas posibles en nuestra vida cotidiana. Bien. La perspectiva de centrarnos en una actitud proactiva de la enfermedad lo que pretende es facilitar que la persona sea un sujeto activo de la enfermedad. Sería una perspectiva... ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Sería una perspectiva que se distancia del modelo más patologizador de la enfermedad, que promueve en la persona que la padece una actitud de paciente, una actitud más dependiente de recursos que están fuera de su control. Sin embargo, la perspectiva proactiva lo que intenta es que la persona sea un agente activo y que oriente sobre todo sus esfuerzos en minimizar los efectos de la enfermedad. No en eliminarlos, pero sí en minimizarlos. Esto contribuye a generar una sensación de autocontrol, de autoeficacia, y por lo tanto, a pesar de las repercusiones negativas de padecer una enfermedad crónica, la persona tiene la sensación de que tiene cosas que hacer y que aportar en su evolución. Para entender esta perspectiva nos ayuda tener claro algunos conceptos, como el concepto de estrés, el concepto de afrontamiento y el concepto de continuidad. Cuando hablamos del estrés, en medicina y en psicología clínica no nos referimos a una circunstancia adversa. El estrés no es algo que pasa en nuestras vidas, sino que es la reacción que experimentamos todas las personas cuando en nuestras vidas acontecen circunstancias o adversidades imprevistas y que comportan un cambio, nos demandan, nos requieren que hagamos unos reajustes, que pongamos en marcha unos mecanismos, unas conductas, unas actitudes que no son las habituales, que no forman parte de nuestras rutinas habituales, y por lo tanto necesitamos un periodo de adaptación, ¿vale? El estrés no hay que entenderlo como una condición o como una reacción anormal o patológica, sino todo lo contrario, es una reacción inevitable, la experimentamos todas las personas a lo largo de nuestro día a día en varias circunstancias. A lo largo de nuestra vida es posible también que experimentemos algunos periodos de estrés, y esto no significa que no tengamos una buena salud, ni significa que no seamos personas capaces de funcionar en nuestra vida. Significa todo lo contrario, que somos personas que reaccionamos, y muchas veces la experiencia del estrés, que es un estado de sobreactivación que pone en marcha funciones físicas de nuestro organismo, que también pone en marcha reacciones emocionales y cambios mentales, nos ayuda a centrar más la atención en estos aspectos nuevos que están incidiendo en nuestra vida, y por lo tanto se entiende que la reacción de estrés, siempre que se produzca durante un periodo determinado y no sea demasiado intensa, nos ayuda a afrontar los problemas y a enfocar de una manera más objetiva las situaciones. Cuando hablamos de afrontamiento nos referimos a un estilo de conducta dirigido a enfrentarnos a los problemas. El afrontamiento sería coger el toro por los cuernos, ver bien
cómo es este animal, dónde están los cuernos, por dónde los puedo coger y lanzarme a ello, pero siempre con unos planes determinados, con unas intenciones, sabiendo cuáles son mis objetivos. Por lo tanto, es la conducta activa hacia las adversidades, identificándolas, definiéndolas, concretando qué objetivos, pensando qué alternativas tenemos para conseguir estos objetivos, decidir actuaciones y aplicar las actuaciones. Todos estos pasos forman parte de la conducta de afrontamiento. Y por afrontamiento también nos referimos al conjunto de recursos, de habilidades, de estrategias que tenemos todas las personas físicas, es decir, cosas que hacemos o que dejamos de hacer, de estrategias mentales, que es redefinir, entender, informarnos, reconsiderar, tomar decisiones que ponemos en marcha para modificar y disminuir los efectos negativos del estrés generado por la experiencia de una adversidad. Por lo tanto, tener capacidades de afrontamiento no significa ser capaz de no experimentar estrés. Esto ya hemos visto que no es posible y ni siquiera es deseable. Tener capacidades de afrontamiento del estrés significa saber manejar el estrés, saber hacer cosas o aprender a hacer cosas para minimizar los efectos que una circunstancia adversa que nos está afectando pueda tener en nuestra vida, ¿vale? No significa no tener experiencias adversas, sino que no nos repercutan excesivamente. Y el principio de continuidad vamos a incorporarlo en esta exposición porque nos ayuda a justificar por qué es importante afrontar el estrés que genera una enfermedad crónica como el lupus. El principio de continuidad es un concepto que han desarrollado distintas teorías psicológicas que deriva del sentimiento de seguridad, del sentimiento de eficacia, del sentimiento de que somos capaces de predecir el mañana a partir de lo que estamos haciendo hoy, a partir de nuestras experiencias podemos prever y podemos decidir cuáles son las conductas, cuáles son las acciones que tenemos que poner en marcha para conseguir nuestros objetivos y para conseguir nuestros propósitos. En nuestra vida cotidiana, cuando no hay circunstancias adversas que nos están influyendo, todos tenemos con más o menos nivel de planificación previo diseñados unos planes. Tenemos unos objetivos laborales, tenemos unos compromisos familiares, tenemos una previsión de hacer vacaciones y todos estos planes y el desarrollo de todas estas acciones para conseguir estos planes es lo que nos permite tener el sentido de continuidad, es decir, que no hay interrupciones en nuestra vida, hay adversidades, no siempre es un camino llano y recto, pero podemos ir llegando a lo que nos hemos ido proponiendo. Por lo tanto, tener sentido de continuidad y poder conseguir en nuestra vida mantener el principio de continuidad nos aporta sensación de equilibrio, nos aporta sensación de seguridad, nos aporta sensación de confianza. Bien, ¿cuándo el estrés y el afrontamiento se convierten en un problema? Se convierten en un problema cuando la persona vive una circunstancia inesperada, imprevista, adversa y la enfoca desde una perspectiva excesivamente general, excesivamente amplia e inespecífica y por lo tanto sus planteamientos para hacer frente a esta situación y a los efectos que tenga son demasiado inespecíficos y comportan objetivos y metas que probablemente no están al alcance de ninguna persona. Otro motivo por el cual la experiencia del estrés, es decir, el efecto activador de vivir una circunstancia adversa en las personas comporta problemas o se puede convertir en un problema, es cuando la persona que lo padece no es capaz de resolver los efectos de esta adversidad, porque no tiene los recursos, no tiene las habilidades o desconoce cuáles son
las habilidades o los recursos que hay que poner en marcha para minimizar estos efectos, o el control de las circunstancias no está en su mano y tiene que ser un control externo. En estas circunstancias, la experiencia de la activación física, cognitiva, mental, emocional, conductual, persiste, perdura, se prolonga en el tiempo y por lo tanto empieza a tener efectos adversos que rompen este sentido de continuidad que podemos tener, ¿vale? Es difícil seguir orientados hacia nuestros planes futuros, nuestros objetivos, nuestros proyectos cuando experimentamos situaciones que están rompiendo nuestra capacidad de continuar con estos planes. Por lo tanto, la experiencia de la indefensión es el principal factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología o de trastornos emocionales, trastornos psicológicos que excederían lo que se llama una reacción normal y comprensible. Y por lo tanto, lo que viene a continuación va a ser ver cómo podemos relacionar estos conceptos de estrés con la enfermedad del lupus y ver qué recursos disponemos todas las personas sin necesidad de recurrir a ningún tratamiento especializado ni a ninguna técnica específica para poder recuperar este sentido de continuidad que puede quedar interrumpido por la enfermedad o por el diagnóstico y el padecimiento de esta enfermedad. Vale. ¿Cuáles son las características del lupus y qué significado puede tener en la vida de las personas las características de esta enfermedad que hacen que pueda considerarse un factor potencialmente estresante? Ya hemos dicho que el lupus es una enfermedad crónica. Esta cronicidad se entiende como un estado, un padecimiento indefinido. Es una enfermedad multifactorial, por lo tanto su tratamiento no va a ser sencillo, su abordaje va a requerir la intervención de distintos tipos de especialidades y en distintos niveles. Parece que tiene una amplia variabilidad individual y que su evolución es incierta y por lo tanto es difícil que podamos tener modelos de referencia respecto a los cuales prever cómo vamos a evolucionar nosotros, y cada caso es individual, independiente de los otros, y por lo tanto esto genera sentimientos de incertidumbre, genera sentimientos de ineficacia, porque no sabemos exactamente lo que podemos hacer, podemos estar haciendo tratamientos que sean correctos pero son insuficientes y hay que añadir otros elementos, y sensación de incontrolabilidad respecto a la enfermedad. Además, el curso de la enfermedad es un curso que se llama oscilante, pasa por periodos de inactividad y asintomáticos y de repente pueden producirse brotes que son imprevistos y esto también conlleva una sensación de inevitabilidad, de imprevisibilidad, y además parece que el dolor y la fatiga son síntomas que están presentes en mayor o menor medida a lo largo de toda la enfermedad, con independencia de que esté activa o no esté activa. Por lo tanto, la persona que padece lupus puede experimentar, puede darle este significado a su enfermedad y puede experimentar todas estas emociones que son las que hemos definido antes como resultado de la experiencia continuada del estrés, de una situación adversa y que pueden contribuir a la indefensión. Es normal que haya temor, es normal que haya una reacción de inseguridad, es normal que la persona sienta incertidumbre, sienta imprevisión frente a la enfermedad, pero vamos a ocuparnos ahora de qué podemos hacer para que estos sentimientos que son normales no tengan una repercusión excesiva en sus vidas. Los estudios que se han hecho, que hemos revisado para esta charla respecto a la relación entre el lupus y el estrés, no llegan a un consenso respecto a entender el estrés como un factor causal de la enfermedad del lupus, ¿vale? No hay acuerdo entre los trabajos en que pueda hacerse esta afirmación. Sin embargo, sí hay acuerdo en todos los trabajos en que
tiene una influencia importante, es un factor moderador de la actividad de la enfermedad. Por lo tanto, tiene mucho sentido que tengamos en mente y que ayudemos a las personas a potenciar todos aquellos recursos y estrategias que pueden ayudar a minimizar estas influencias, estos efectos del estrés. Hemos titulado a estas estrategias de afrontamiento todo aquello que nos permite restablecer los puentes que han quedado interrumpidos en los distintos aspectos de la continuidad, de este concepto asociado a esta sensación de capacidad de control, de equilibrio, de predictibilidad y de seguridad. Vale, pues el concepto de continuidad se desarrolla y se fundamenta en 4 elementos y por lo tanto el afrontamiento de los efectos adversos que puede tener la experiencia de una enfermedad con las características del lupus va a consistir en intentar que todos estos elementos formen parte de nuestras vidas. La continuidad física o fisiológica se refiere a la sensación de equilibrio que deriva de la experiencia de un estado físico sano, de un estado físico de fortaleza, de un estado físico que nos permite seguir funcionando en nuestra vida tal como estamos funcionando habitualmente. Y la continuidad física también significa todas aquellas rutinas, todos aquellos hábitos, todas las conductas que nos permiten funcionar en nuestro día a día para ir consiguiendo nuestros objetivos. Por lo tanto, uno de los primeros recursos de afrontamiento de la enfermedad, de las repercusiones del lupus en la vida de las personas para restablecer este sentido de continuidad global es aceptar y comprender la enfermedad. Pero aceptar y comprender la enfermedad no significa exclusivamente acudir a las visitas médicas, tomarse la medicación, hacerse las pruebas cuando toca, sino que hemos dicho que estamos en una perspectiva proactiva. Por lo tanto, significa que la persona es responsable de adquirir y de conseguir una información veraz y objetiva de la enfermedad. Y para eso tiene que contar con su médico, para preguntarle, para desmitificar aquellas informaciones que puedan correr en la red o que derivan de otros casos particulares. Es importante que la persona aprenda a identificar los síntomas, a identificar las señales y a saber en qué circunstancias estos síntomas y estas señales requieren que haga una consulta o que avance las visitas. Es importante que tenga una opinión sobre su enfermedad y sobre su tratamiento. Y es importante que participe en la toma de decisiones. Todo esto es lo que llamamos la actitud proactiva de compromiso terapéutico. Pero además también es importante una actitud de afrontamiento paliativo. Quiere decir, afrontar, empezar a planificar y a prever qué cambios tengo que hacer en mi vida cotidiana, en mis actividades domésticas, para poder seguir continuando participando de ellas, para poder seguir teniendo mis rutinas y unas normas de funcionamiento, aunque sean distintas a las que he tenido habitualmente. Y la recomendación para un buen afrontamiento de estas necesidades es que no esperen a que estén mal para hacer cambios. Es decir, no esperar a que no pueda seguir realizando con mi rutina, sino que empiezo a adaptar y adoptar unos hábitos distintos que me permitan que, a pesar de que empeore mi estado, hay algunas cosas que yo puedo seguir haciendo y no hay tanta ruptura entre cuando estoy bien y cuando estoy afectado por todos los síntomas. Y por supuesto también compromiso con hábitos de autocuidado, alimentación, nivel de actividad, horas de descanso que tengo que hacer, tener en cuenta todas estas cosas, incorporarlo como elementos del tratamiento. El concepto de continuidad también se fundamenta en la idea de continuidad de rol o desempeño de un rol y por lo tanto afrontar, dedicar recursos a mantener este rol también es una buena estrategia de afrontamiento. El rol hace referencia al desempeño de todas aquellas funciones que constituyen nuestra vida en todos los ámbitos. No solamente somos profesionales, somos hombres o mujeres o padres
o madres, o hijos, o hermanos, o amigos, o vecinos, o ciudadanos. Además tenemos aficiones, somos lectores, o somos espectadores de teatro, o somos deportistas, o somos cocineros, o somos jardineros, y por lo tanto todo esto forma parte de nuestras vidas, y es importante que entendamos que no tenemos por qué dejar de practicar, desempeñar todos estos roles, aunque tengamos que modificar nuestro rendimiento, nuestra dedicación, nuestra actividad en estos roles. Me gustaría ponerles algunos ejemplos. Y este primer ejemplo no derivaría de la enfermedad del lupus, es decir, una persona que puede dedicar su tiempo a la crianza de los hijos no es más o menos madre o padre que una persona que tiene que dedicar una parte de sus horas a una actividad profesional y por lo tanto busca dónde puede dejar sus hijos, en una guardería o con un cuidador en la casa. El rol de madre o de padre no queda interrumpido ni minimizado porque lo afrontemos o lo resolvemos de una forma o de otra forma. Por lo tanto, en sus vidas es importante que puedan hacer una readaptación en este sentido. Es posible que una persona tenga a su cargo o haya tenido a su cargo a los nietos y a partir de un momento determinado no puede seguir ocupándose de ellos por los efectos de su enfermedad. Puede no pasar horas con los nietos, pero puede seguir preparándoles el bocadillo de la merienda, y es la merienda que les prepara la abuela, con lo cual el rol de abuela no queda interrumpido. Puedo no ayudar a mi hija a hacer deberes o a mi hijo a hacer deberes, pero puedo estar presente mientras él lo está haciendo y le puedo hacer compañía o le puedo preguntar la lección. Puedo irme a la cama antes porque tengo dolor, porque estoy más cansada, porque necesito descansar, pero esto no significa que no pueda seguir interesada por todas las cosas que hace mi familia y las conversaciones, en lugar de reservarlas para la sobremesa de la cena, pues las hacemos en otro momento del día. Esto sería una actitud proactiva en el mantenimiento del rol. Y finalmente, y acabo, el último elemento en el que se fundamenta el concepto de continuidad es lo que llamamos la continuidad cognitiva y emocional, que es el sentido de equilibrio que deriva del concepto que uno tiene de sí mismo, de sus creencias, de sus valores, de sus perspectivas. ¿Cómo podemos fomentar y promocionar este sentido de continuidad cognitiva y emocional? Fundamentalmente trabajando todos los otros elementos de continuidad. Sentir que hemos restablecido puentes, que a pesar de que haya momentos en que nuestros pasos quedan más lentificados, pero no hay una interrupción en nuestro funcionamiento, esto redunda en el sentimiento de autoestima, en el sentido de equilibrio, y es el principal factor protector de desarrollo de alteraciones psicopatológicas. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.